Buenos días, vamos a hacer una entrevista sobre asesoramiento de cómo subir a la adolescencia, una guía para padres. Por eso podría presentarnos. Buenos días, mi nombre es Jenny Rivadeneira, soy psicóloga clínica y docente de la Universidad Católica. Hago práctica clínica desde hace más de 15 años. Bueno, la primera pregunta sería, desde el asesoramiento, ¿cuáles serían las pautas que usted propone en el trabajo con adolescentes que atraviesan por esta etapa? A ver, si está enfocado a la guía para padres, creo que es importante primero el trabajo con padres. Algo en lo que yo hago mucho énfasis es que no se puede movilizar contenidos en la población ni de niños, niñas, adolescentes si no hay un adulto que sostenga. Entonces creo que el primer trabajo es con los padres, madres, cuidadores, que incluye también a los centros educativos, sí poder dar pautas, porque claro, en cada etapa la adolescencia es diferente, ¿no? Entonces creo que el terapeuta, quien está haciendo el acompañamiento psicológico, también tiene que informarse, actualizarse de cuáles son los problemas que en este momento los adolescentes viven. Entonces creo que lo primero es que el profesional se capacite, se actualice, para luego poder acompañar a los cuidadores, padres, madres, familiares, en guiarles, ¿no? ¿Qué están pasando desde las etapas de desarrollo físico, psíquico, sexual? Creo que algunas de las principales dificultades en esta etapa es la sexualidad, y el hecho de que los adultos no sepan cómo manejarlo ocasiona problemas en los adolescentes, confusiones, la imposibilidad también de hablar con estos cuidadores, que estos cuidadores sean quienes despejen sus dudas. Entonces creo que el primero que tiene que capacitarse el profesional para luego acompañar a estos adultos y luego empezar a movilizar a los adolescentes, porque pues, si no, los adolescentes empiezan a desconfiar cuando no tienen respuestas desde los adultos. Entonces igual los adultos somos los responsables de estos adolescentes, entonces creo que lo primero es informarnos, capacitarnos, escucharlos, no dar nada sobreentendido. Los adolescentes seguro saben, conocen, y son ellos quienes nos van a contar qué pasa, ¿no? Entonces también tener la posibilidad de escuchar, de tener la sensibilidad de escuchar qué les pasa. Creo que eso sería lo principal. Bueno, la segunda pregunta, igual desde el asesoramiento, ¿cómo intervendría con los padres de un adolescente que presenta bajo rendimiento escolar? Eh, Creo que habría que tener una entrevista con los padres, madres, cuidadores para entender si para ellos es un problema. También ver desde dónde viene esa referencia, si viene desde el colegio, si viene desde los padres, de dónde viene la preocupación, ¿no? Creo que ahí hay que entender la demanda de quién es. Si el adolescente, para el adolescente implica un problema, y creo que ahí se habría que hacer una evaluación desde las distintas perspectivas, valorar si la propuesta académica también responde a las capacidades del adolescente, ¿no? Porque ubicarlo como simplemente en bajo rendimiento escolar, pero claro, esto es, a ver, y depende, porque habrá gente que pueda pagar y otra que la que le toque estudiar, pero habrá que, a medida de las posibilidades, ir viendo si realmente la propuesta académica responde a las necesidades, a las capacidades, a las habilidades. Tampoco habría que descartar el hecho de una evaluación psicopedagógica, por ejemplo, o hacer referencias a otros profesionales neurólogos. Primero creo que habría que valorar si es un tema emocional. Si es que es un tema emocional de intereses, habría que también como cuestionar, ¿no? Porque a veces los padres piensan que ya es con estudiar y punto, ¿no? Habría que ver también qué expectativas tienen los padres, qué expectativas tiene él o la adolescente, ver qué está interfiriendo. O sea, creo que la etapa de la adolescencia, al estar mucho en juego la sexualidad, el descubrimiento puede tener que ver también, o sea, se está enamorando, se está cuestionando sobre quién es. Creo que habría que analizar primero lo emocional, ¿no? Para luego hacer derivaciones y también poder tranquilizar a los padres, es decir, si no hay un riesgo de una pérdida del año, también poder ver qué necesita el adolescente. Tal vez necesita ser escuchado, más compañía, otras actividades, canalizar también su curiosidad, tal vez no le interesan todas las asignaturas, eh, y canalizar con otras actividades. También creo que puede ser un tema de reglas, ¿no? Es como solo me gusta esta y la otra no, pero justo la adolescencia es esa etapa de ingresar a las reglas, y eso implica también negociaciones entre el adolescente y los adultos cuidadores. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede abordar las dificultades en la comunicación con el adolescente desde una perspectiva de asesoramiento con el objetivo de guiar a los padres? Es súper interesante esta pregunta porque, claro, habría que primero ver si, y yo siempre voy a hacer énfasis en los adultos, porque los adultos somos los responsables de los adolescentes. Entonces, creo que primero habría que ver si papá y mamá logran comunicarse.
porque si no logran comunicarse, ¿qué le están enseñando al adolescente, ¿no? Entonces tal vez los primeros ejercicios de comunicación son si estos padres cuidadores, madres cuidadoras, adulto cuidador tiene la posibilidad de poder comunicarse, y si no habría que hacer un ejercicio con ellos. Y luego tener reuniones compartidas, ¿no?, entre el adolescente, y creo que algo que hay que desmontar es la idea de que el adolescente no tiene la razón, no tiene la verdad, y poder permitir, a veces el trabajo de asesoramiento es acompañar a que los padres escuchen. Es decir, como le está escuchando, pero eso no está diciendo, pero ¿por qué cree que lo que usted dice es la verdad? Entonces, ¿cómo ayudar a posicionar también al adolescente como un sujeto que piensa, que opina, que siente, que muchas veces tiene la razón, y como cualquier otro paciente sabe, sospecha, intuye de su malestar, ¿no? Entonces también como cuestionar si estos padres cuidadores siempre tienen la razón. Buenas tardes, licenciada Rivadeneira, doctora. Soy yo, Lois, y le quiero hacer 3 preguntas más, si le parece bien. Desde el asesoramiento, ¿qué tipo de herramientas podemos brindarle a los padres para establecer vínculos sanos con sus hijos? O sea, creo que es importante también pensar que no es en la adolescencia cuando se establecen los vínculos sanos, sino que habría que hacer un recorrido justamente por la relación de estos cuidadores, de estos adultos cuidadores desde la infancia. Porque claro, a veces llegan los padres con urgencia en la adolescencia, ¿no? Como, ¿y ahora qué hago? Pero las dificultades de comunicación empiezan en la infancia. Entonces creo que habría primero que ir sanando esos vínculos antes de pensar como, ¿y ahora qué hago? Es decir, vamos a ir sanando dónde se interrumpió. También ir posicionando a los padres, porque a veces no cumplen con sus promesas, y eso hace que los adolescentes no tengan credibilidad en ellos. Entonces, como ir sanando, ir escuchando, creo que es un trabajo mucho de escucha, ¿no? De respeto y de no imponerse, como que yo lo digo y así se hace, ¿no? Entonces, creo que eso es como ir trabajando en comunicación asertiva, ir trabajando como en cosas muy prácticas que puede servir dentro de los procesos de terapia, que es como que papá escoge un fin de semana qué hacer, luego mamá, luego el adolescente, que también se empiece a posicionar y hablar con los padres. Algo que a mí me ha servido cuando trabajo con adolescentes es que los padres, los cuidadores puedan entender que si es que ellos no les escuchan, es el mensaje que están transmitiendo, y que esa no escucha los pone en riesgo. Entonces, si ellos no opinan, si ellos no posicionan su punto de vista, los adolescentes van a entender que así son las relaciones, y ellos van a replicar esas relaciones donde no son escuchados, donde no son valorados y donde se les dice qué hacer. Desde su experiencia, ¿qué tan común es que los padres acudan a asesoramiento para solucionar los problemas con sus hijos? Creo que como muy puntuales veces los padres, los cuidadores, los adultos piden ayuda. Creo que usualmente los adolescentes llegan porque empiezan a manifestar ciertas conductas en los centros educativos, y muchas veces las remisiones llegan desde los centros educativos, y ahí hay que desmontar el estigma del mal estudiante, de la mala estudiante, del adolescente, e incluso la edad del burro. Así es como, eso es preocupante, ¿no? Que se entienda como la edad del burro en lugar de una etapa en la que lo más saludable es que este adolescente se cuestione, pregunte. Obviamente hay que modular, hay que trabajar en las formas, pero usualmente llegan más bien por remisiones de los centros educativos, porque la adolescente empieza a tener conductas justamente que llaman la atención, porque lo que está es buscando ayuda, lo que está es buscando guía, y yo siempre diré, si alguien llama la atención hay que atender. Entonces, creo que son muy puntuales los padres. Son padres que usualmente ya han tenido procesos, no necesariamente terapéuticos, pero sí de reflexión. Y creo que ahí sí hay una diferencia y un potencial, ¿no?, entre paternidades, maternidades más responsables versus padres que no están tan presentes, ¿no? Y usualmente llegan los chicos que no tienen cuidadores presentes. ¿Usted recomienda que los padres acudan a un asesoramiento para comprender la etapa de adolescente? ¿Por qué? Creo que justamente por lo que les venía diciendo, ¿no? Muchas veces, y no se trata de juzgar a papá, mamá, pero estos adultos también tienen historias, y algunas de estas historias no resueltas, traumáticas, tienen sus propios deseos, sus propios síntomas, y creo que más allá de juzgar, decir no sabe, no puede, creo que hay que darles espacio para pensar. Es decir, si a mí me conflictúa hablar sobre mi sexualidad, sobre la violencia que viví cuando me criaron, ¿cómo puedo acompañar a otro? Entonces tal vez estos espacios son necesarios, y habría que plantearlos no como en un tema de juzgar, sino más bien como en un tema de acompañar, de sanar esas heridas, y luego que ellos puedan acompañar a este adolescente.
Muchas gracias por Sí, su ¿se tiempo. respondió la Sí, pregunta? se responde todo. Ya, ok. Sí, era ahora.